Hola amigos, buenas tardes. Estamos aquí con todo gusto para iniciar una cápsula de nuestros videos denominados Gero Encuentro. Si no tienen algo mejor que hacer y no quiero que se aburra nadie, entonces les invito a escuchar 3 cápsulas sobre un tema muy interesante, muy humano, que tiene que ver con toda la atención médica, que yo creo que prácticamente la mayoría de los médicos tenemos que ver en algún momento con estos temas, tanto de todas las edades como del reino animal y vegetal. Vamos a hablar de la bioética y su relación con la forma de atender médicamente a los seres humanos que nos consultan. Como médicos, pues nos toca ver seres humanos. Y comento esto porque la bioética contempla algo mucho más amplio. La bioética estudia las relaciones entre los seres vivos y las mejores formas de convivencia. Nuestra forma de entender a la vida vegetal, a la vida animal. Los derechos de los animales ya cada vez están más presentes y los vamos conociendo. Algo que antes ni se soñaba, ni existían. Los derechos de los animales están creciendo poco a poquito, lo cual me parece correcto. Uno de los objetivos de la bioética es entender de buena manera este tipo de conforme aumenta la tecnología, que vaya ligado a la humanidad y del respeto al planeta, del respeto a la naturaleza, en donde se contemplan las plantas y por supuesto los animales. Pero dentro de la bioética tenemos un campo amplísimo para hablar del tema de hoy. Quiero hablarles de la tanatología. Tanatología. Ustedes saben que la tanatología, yo diría que se puso muy de moda hace algunos años, cuando hubo el incendio de la guardería de Sonora, un caso mundialmente famoso en donde, como todo el mundo sabe, más de 40 niños fallecieron y muchos quemados y en fin. Salió un equipo de tanatólogos a hablar con los padres de esos niños que habían desaparecido por un problema accidental o hubo ciertas culpas, en fin, lo que haya sido, pero habían fallecido. Un proceso muy doloroso, muy doloroso. Entonces fueron las tanatólogas, que muchas de ellas son mujeres y algunos hombres, a intentar aliviar las emociones que rodean al complejo proceso de morir. Entonces casi estoy diciendo la definición de tanatología. La tanatología está dedicada a entender y atender los diferentes sentimientos que van rodeando cuando alguien va a morir. Ya sea alguien de nuestros familiares, de nuestros amigos, experimentamos una serie de eventos mentales, una serie de circunstancias, y esto estudia la tanatología. Quiero decirle, traigo aquí unos apuntes interesantes. Fíjense que cuando yo empecé a conocer estos temas de tanatología, le quiero pedir a mi amigo Rafael si nos quiere hacer esta toma. Este fue el libro que prácticamente yo conocí de primera vez para adentrarme hace unos 20 años en el tema, un poquito más de 20 años, para adentrarme en el tema tan interesante de entender la serie de emociones que rodean al proceso de morir. Este libro, que se llama Sobre la muerte y los moribundos, lo escribió la pionera de la tanatología en muchos países, que es la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Ella se dedicaba a atender a los pacientes psiquiátricos de edad muy avanzada y a observar las emociones que rodeaban al proceso de cuando iban muriendo, tanto en ellos como en sus familiares, porque siempre hay reacciones. La tanatología intenta aliviar las emociones, ya lo voy a quitar, las emociones que rodean al complejo proceso de morir, porque la muerte no se puede curar, pero lo que sí se puede curar y estabilizar son las emociones que rodean al proceso
complejo de morir. Y digo complejo porque tiene que ver desde que somos niños. Ahorita que estoy aquí y antes de que avance el video, tengo que dar las gracias a las autoridades. Estamos en la Casa de la Cultura del Instituto Tecnológico de Orizaba, un lugar que para mí, este jardín, me trae recuerdos entrañables porque aquí junto había un jardín de niños que se llamaba La Paz. Pues aquí me tocó hacer el kinder, imagínense nada más hace cuántos años. hace pocos, pero aquí me tocó hacer el kinder y en estos juegos y resbaladillas, yo jugaba de 6 años de edad, de 7, de 8, no, de 8 ya era primaria, ¿verdad? Pero antes, el kinder, muy pequeño, aquí jugaba yo. Entonces me trae recuerdos entrañables. Pero aparte de eso, aquí ha habido una escuela de atención para niños Down y aquí junto en la propia Casa de la Cultura, todos los viernes hacen viernes bohemios muy interesantes, que yo venía también hace algunos años. Vienen cantantes, poetas, declamadores. El que tenga alguna gracia artística puede venir a explayarla aquí, le van a aplaudir, nadie le va a chiflar y es muy bonito estos grupos. Este tipo de grupos ayudan al ser humano a vivir mucho en comunidad. Pero vamos a continuar con nuestro tema, porque es muy largo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la tanatología? Tengo yo que platicarles que intenta la tanatología disminuir el sufrimiento espiritual, moral, familiar, por supuesto físico, el sufrimiento físico que está presentando un enfermo al que se le están deteriorando sus relaciones interpersonales con la familia, con sus amigos, con la sociedad y su relación con él mismo. Porque un enfermo que antes estaba muy sano y muy fuerte y de pronto se ve sometido a un sufrimiento prolongado, largo, enfermedades irrecuperables, incurables con frecuencia, ve disminuida su calidad de vida y entonces tienen que, la tanatología busca aliviar este tipo de emociones. Si no podemos curar a la enfermedad, intentaremos disminuir el dolor, que se llama paliación, y si no podemos disminuir el dolor, cuando menos buscaremos consolar al paciente y a su familia. Esa es una muy vieja regla en medicina que esperemos siempre se lleve a cabo, ¿verdad? La tanatología también debe intentar comprender los aspectos legales del proceso de atender a un paciente que va a morir, porque no se nos debe olvidar que vivimos en un marco legal, leyes de la República Mexicana, a las cuales tenemos que ceñirnos para atender a un paciente en un proceso doloroso, difícil, una enfermedad larga que probablemente lo lleve a la muerte, bien, pero buscaremos a través del estudio de la tanatología disminuir todo este tipo de sufrimiento de esas clases que le dije. ¿A quién va dirigido los mensajes de la tanatología? Por supuesto, va dirigido al personaje central, que es el paciente, pero también va dirigido a la familia del paciente que está atendiendo este proceso. Porque nacer, vivir, envejecer y morir es un proceso. Por eso dije hace rato que la tanatología está regida desde el nacimiento, desde que somos niños. Entonces podemos tratar este tema con mucha humanidad, porque nacer y morir es algo natural. Nada más como vivimos en un mundo muy tecnológico y se ha avanzado mucho la probabilidad de vivir más años, entonces ha habido cierta resistencia de algunas personas a cuando venga el determinado momento complejo, difícil, pero natural de terminar nuestra vida. Recuerden que les dije una frase en el video de la depresión, que nuestra relación con nuestras cosas, con nuestras amistades y con nosotros mismos
con nuestros seres queridos, por supuesto, tiene fecha de caducidad. Y no quiero hacerle sentir mal a nadie, pero eso es un evento natural lo que les estoy platicando. Todos los eventos que vivimos tienen un efecto transitorio. De manera que yo quiero platicarles, hablando de temas de bioética, un caso clínico, médico, porque en tantos años de practicar la medicina, pues hemos visto casos muy interesantes. Resulta que hace muchos años, trabajando en el Seguro Social, nos llevan a un niño que nadando en alguna alberca o laguna cerca de aquí, un niño de 6, 7 años, por circunstancias que hubieran sido, cae en la alberca, se enreda en un lago, se enreda con unas ramas y se empieza a ahogar el niño. Se avientan a sacarlo, lo sacan vivo todavía, pero así lo llevan al hospital. Pero todo ese tiempo que transcurre en un taxi, en llevar desde esa alberca o laguna al hospital, el niño quedó sin respirar. Cuando es llevado ese niño a nosotros, fácilmente habían pasado pues más de 10 minutos, muy difíciles, críticos. Llegando al hospital, el niño fue intubado a un respirador artificial, se consiguió salvarle la vida. Sin embargo, ese niño quedó con lesión cerebral irreversible, muy duro. Ese niño de 6 años vivió, pero ya no pudo seguir creciendo. Quedó en una cama, nunca pudo hablar, nunca pudo caminar. Y yo en los años siguientes seguí observando que el padre llevaba a ese niño a consulta. Lo llevaba a consulta para atenderle que tenía, pues que no podía comer, entonces le ponían una sonda para alimentarse, que no podía orinar y le ponían una sonda para orinar, que tenía una neumonía y ese niño era atendido y se le salvaba de la neumonía. Es un tema más complicado porque después de muchas atenciones y que el niño vivía en una camita muy pequeña y nunca pudo crecer, ni siquiera vivía con conciencia, es un niño que nunca ha podido ver el mar, ni las cosas hermosas. Nos preguntábamos en el hospital, bueno, ¿está bien tratarle a este niño su neumonía? ¿O lo justo es dejar que la naturaleza haga su trabajo y descanse este niño? Esos son los temas que revisa la bioética. Son temas muy complicados, muy difíciles. Además, la muerte de un niño es un duelo muy difícil de llevar. Es un duelo fácil. Un duelo fácil sería la muerte de una persona ya de muy avanzada edad, ya después de muchas enfermedades y muchas consultas, mucha medicina, termina su vida. En teoría, ese es un duelo un poco más sencillo, pero la muerte de un niño es muy complicado entenderlo, porque damos por hecho que los padres viviremos menos que nuestros hijos. Damos por hecho que nuestros hijos nos van a enterrar. Y a veces no sucede eso. A veces un niño muere y es un choque de ideologías, es un choque de cultura, es un choque muy fuerte y por supuesto es un tema difícil. Se convierte en un duelo difícil de llevar. Por eso tengo que platicarles, para ir finalizando este video, que hay duelos fáciles, duelos difíciles. Hay diferentes tipos de muerte de un ser humano. Aquí la bioética la estamos enfocando exclusivamente al ser humano. Tipos de muerte. Muerte social. Es un individuo que se ha aislado, muy ermitaño, no quiere ver a nadie, no quiere tener contacto con nadie y se ha despegado del grupo social y hasta familiar en el que vive. Le llamamos muerte social. Muerte psicológica. La muerte psicológica es la de una persona que ha dejado de comunicarse con los demás, pero también consigo mismo, que lleva un proceso mental de hermetismo, de rigidez mental y de ya no querer aprender nada. Y hay personas
pues que tienen esto desgraciadamente porque viven ligadas a una cama, a una silla de ruedas, únicamente viviendo. Sus signos vitales están presentes, está vivo, respira, tal vez coma, tal vez pueda evacuar, orinar, pero ya no es un ser humano capaz de pensar, de disfrutar la vida en su contexto, como cada quien la quiera disfrutar. Ya no es una persona que ría, que cante, que diga algo hermoso. Ya es una persona con muerte psicológica. Y la tercera, por supuesto, pues ya es la muerte física. La muerte física es obviamente ya la persona que cae en sus signos vitales, presión cero, deja de respirar, ya no tiene oxigenación cerebral. La muerte cerebral se determina mediante un electroencefalograma, que por cierto, legalmente así se determina la muerte de un ser humano, a través de tomarle un estudio de electroencefalograma, y si marca que totalmente ya no hay ondas cerebrales de actividad mental, pues ya se puede determinar que es muerte cerebral, aunque su corazón esté latiendo y aunque esté respirando. Esos casos son comunes en los hospitales, en pacientes que por diversas circunstancias, ya agónicos, graves, fueron conectados a un respirador artificial y viven varios días condenados a un respirador mecánico que le está metiendo el aire y el oxígeno a propulsión. Y si a eso se le puede llamar vida, pues el Vox Populi le ha llamado vida artificial. Pero bien, vamos a cerrar este video de manera que podamos ir comprendiendo con una frase algo, para terminar este video. Todos somos seres terminales, todos, hasta los niños. Algunos pacientes que están graves de alguna enfermedad son enfermos terminales. Y otros ya en cama y ya muy graves son agónicos. Bien, pero todos somos seres terminales. La tanatología nos recuerda nuestra condición humana de que somos transitorios en la vida. Y no lo digo para que se pongan tristes, ya lo he comentado, lo digo para que disfrutemos de la hermosura de la vida. Gracias, terminamos este video y vamos a pasar al siguiente para seguir adentrándonos en este tema tan complejo, pero también hermoso, que es la tanatología. Vamos a pasar al siguiente. Gracias.